habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Si yo quiero más de ti, habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, transfórmame a ti, Señor, solo a ti. Todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar. Te damos muchas gracias por este tiempo que tú nos regalas. A ti te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria, gloria, gloria al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Sean todas bienvenidas, hermanas amadas. Siempre un gozo, un placer estar con ustedes. A todos aquellos que nos ven en el canal de YouTube, también estamos muy agradecidas. El deseo de siempre escuchar nuestras enseñanzas. Sabemos que hay familiares que están viendo nuestros estudios, así que estamos muy agradecidas y bienvenidos a todos, a todas. Así que es un placer servirle al Señor, es un gozo, es un privilegio. Y yo te animo, hermana, a que tú sigas perseverando en la fe, que nada te haga tambalear, que nada te haga quedarte en medio camino, sino todo lo contrario, que persistas. Como dice la palabra ahí en Hebreos, que sigas corriendo este camino de la fe, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Ven? Vamos a tomarnos este estudio, la palabra del Señor, este tema del arrebatamiento. Muchos los conocen como el rapto de la iglesia, y aquí específicamente en el libro de Tesalonicenses, la primera carta, lo usa casi 6 veces. Quiere decir de que el apóstol Pablo, para mencionar esta palabra, es porque él estaba seguro de lo que a él se le había mostrado, de esa esperanza segura, en esa espera en el Señor Jesucristo. Amén. Entonces, esa esperanza continúa hasta el día de hoy. Y es nuestra esperanza el retorno de Cristo. Amén. Yo creo que cada una de aquellas que realmente ha entendido el llamado del Señor y que está siendo transformada por el poder del Santo Espíritu, tiene esa necesidad, ese deseo de que el Señor Jesucristo en algún momento venga a buscar a su iglesia. Y como siempre he dicho, Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Lo hemos leído allá en la carta de Efesios. ¿Cuán más amor que el Señor Jesucristo que amó a la iglesia? ¿Cómo se entregó Cristo por la iglesia? ¿Cómo se entregó Cristo por sus escogidos, por sus llamados?
entregando su vida a la cruz. Han pasado más de 2000 años en cuanto a su crucifixión y después su resurrección, y esa promesa sigue vigente, porque hoy en estos tiempos todavía muchos están siendo alcanzados por el Evangelio. Muchos están siendo alcanzados por ese amor tan grande del Señor Jesucristo a través de la cruz. Y cuanto más nosotras que hoy estamos aprendiendo la palabra del Señor. Hoy tú estás preparada. Todo este tiempo hemos estado estudiando los libros proféticos, el libro de Daniel, el libro de Apocalipsis. Tú conoces el futuro que nos espera. Nada te tiene que tomar por sorpresa. Es por eso que en esta carta de Tesalonicenses vamos a poder leer un poquito sobre cómo tenemos que estar preparados. Más allá de que muchas veces puede ser que escuchaste que Cristo viene a buscar a su iglesia. Para que eso suceda, el Señor también ha dejado requisitos. Y nosotros, como hijos de Dios, como creyentes, tenemos que cumplir requisitos para que esa venida del Señor no nos agarre como los incrédulos que ni siquiera se darán cuenta cuando sucede este acontecimiento. Después se dé con la sorpresa de que lo que tanto se había prometido se terminó cumpliendo. Y habíamos estado estudiando el Apocalipsis. Y recordemos que en el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis se daba los mensajes a las 7 iglesias. Y luego en el capítulo 4 se nos dice que Juan el apóstol subió en el Espíritu, dice, a la presencia de Dios. Y es allí donde él comienza a ver las visiones. El capítulo 4 y 5 es que se hace una adoración, ya en ese momento la iglesia arrebatada, y es como que ya terminando el capítulo 5 de Apocalipsis, como que se cierra el telón, como que se cierra la cortina y se abre, ¿sí?, la cortina, pero en la tierra, ya no en el cielo, sino en la tierra. Y es allí donde Juan comienza a ver cada evento, es allí donde ya la iglesia ha sido arrebatada. Por eso que una gran cantidad de cristianos, teólogos, estudiadores de la palabra, afirman que la iglesia no va a pasar la tribulación. Allí en Apocalipsis capítulo 3, dice en el versículo 10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Esa hora de la prueba era la tribulación. Y habíamos leído también en el libro de Daniel, también sobre la tribulación, sobre esos 7 años. Entonces ya hemos estudiado esos 7 años de tribulación y todo lo que va a acontecer. Pero antes de ese acontecimiento, muchos, como decía, lo conocen como el rapto. La palabra rapto no se encuentra en la Biblia, pero sí podemos ver que la palabra arrebatamiento sí la tenemos en la Biblia. El apóstol Pablo la usó, y no solamente en la carta de Tesalonicenses se habló sobre el arrebatamiento, sino que también en la carta de Corintios. Arrebatados en el griego es harpazo, y el significado es capturar, quitar, atrapar. Recordemos que la Biblia, hermanas, antes de escribirse en el latín, estuvo en griego, y antes de escribirse en griego, estuvo en hebreo y en arameo, que obviamente era el lenguaje de los judíos, del pueblo de Israel. En el Nuevo Testamento, y ya los gentiles comienzan a conocer el Evangelio, ya es allí donde se escribe la Biblia en griego. Pero cuando entra ya a Europa, esa Biblia es escrita del griego a latín. Y por supuesto que del latín al castellano es el castellano que nosotras usamos. Fíjense que hubieron hombres de Dios que muy cuidadosamente escribieron la Biblia con las palabras originales de aquellos tiempos.
Eso es algo importante y glorioso, hermanos. Si no hubieran esos hombres estudiado y pasado toda su vida, porque fue toda su vida estudiando, conociendo cada palabra de las Escrituras, hoy, hermanas, nosotros no tendríamos que leer. Porque si la Biblia se quedaba en latín, los únicos que podían leerla era Roma. Pero gloria a Dios que la palabra después fue traducida en el inglés y luego en el español, y hoy nosotros la podemos leer. Y hoy la tenemos, que había recibido esta revelación, él la transmite a los tesalonicenses. ¿Y por qué les escribe? Porque él estaba preocupado. Cuando él fue a Tesalónica, que fue una sola vez y ya no volvió más, porque dice la palabra que en 2 ocasiones Satanás lo estorbó, porque podemos ver el amor y la preocupación del apóstol Pablo por estos hermanos. Entonces les decía que la palabra arrebatados, que quiere decir capturar, quitar, atrapar, tomar por la fuerza, esta palabra describe una acción del Espíritu Santo al transferir a una persona a otro lugar. Por ejemplo, el caso de Felipe, uno de los discípulos de Cristo. Cuando Felipe bautizara al eunuco, el eunuco era un gentil, dice que Felipe fue transpuesto, o sea, de donde él estaba, desde ese lugar, fue llevado a otro lugar. Esas son las obras sobrenaturales de Dios, por supuesto. El que también experimentó un arrebatamiento fue el apóstol Pablo. En la carta de 2 de Corintios, cuando dice que fue arrebatado al cielo para ver cosas que, dice, se le prohibió decir. Está muy cercana la llegada del Señor. No va a haber ningún cristiano que se quede sobre esta tierra. No va a quedar ningún cristiano fiel al Señor. Ese cristiano que ha caminado con el Señor. ¿Sí? No importa si tú lo conoces 5, 10, 20 años, si lo conoces 3 meses, 5 meses. Lo importante es que tu vida, desde que conociste a Cristo, camine con Él. Vamos a leer aquí en Primera de Tesalonicenses, tenemos ahí en pantalla, desde el versículo 13, dice el apóstol: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Habíamos hablado de que en ese momento muchos tesalonicenses habían muerto por causa de Cristo, y los familiares que habían quedado estaban preocupados, porque ellos decían: y bueno, ¿y ellos que han muerto por Cristo, dónde están?, se preguntaban. Esa era la inquietud que tenían estos tesalonicenses. Dice en Mateo 24, versículos 30 y 31, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Aleluya. Esa es la promesa. Y esa misma promesa, Pablo la dice aquí en Tesalonicenses, animando a estos hermanos que se encontraban desanimados realmente. Lamentablemente los incrédulos notarán pues esa súbita, inexplicable desaparición de muchos y de miles y miles de personas que en ese momento van a ser arrebatados. Oro a Dios para que todos mis seres queridos sean salvos en ese momento cuando Cristo busque a su iglesia. Que realmente sean nuestros familiares allí con nosotros. Amén. Porque recordemos que también cuando Pablo va a esa ciudad de Tesalónica, esos creyentes, hermanas, se convirtieron así de pronto. Con estos cristianos no hubo mucho trabajo, ¿no? Qué difícil es cuando uno les enseña la palabra a las personas y pueden pasar años, y cómo cuesta quebrar ese corazón delante del Señor. Los tesalonicenses fue todo lo contrario. Ellos entendieron la palabra, la aceptaron, la creyeron en la esperanza que Pablo les transmitía. Aquí en el capítulo 2, versículo 18, dice: por lo cual quisimos ir a vosotros, dice Pablo,
ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Saben que el enemigo siempre está al acecho para estorbar los caminos del Señor. Ese es su trabajo. El trabajo de él es que las personas no crean en Cristo, no busquen a Cristo, no perseveren en el camino de la fe. Y es por eso que envió a Timoteo para investigar los progresos de este ministerio de los tesalonicenses. Y aquí en el capítulo 3, versículo 1 y 2 dice: por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. O sea que lo que hizo Pablo, hermanas, es enviar a Timoteo. Timoteo, cuando regresa con un buen informe y ve a los hermanos de Tesalónica firmes en la fe. Hermanos que perseveraban y que incluso estaban preocupados por el apóstol Pablo. Fíjense, qué importante, qué precioso saber de que si alguien no te visita, si alguien no te hace el seguimiento, si alguien no te está entregando la palabra de Dios quizás por un tiempo, qué importante, qué precioso es saber que tú te mantienes firme en la fe y que en el momento menos pensado te visite un hermano en la fe y te encuentre allí firme en la fe, en la roca que es Cristo. Y no que te encuentre allí tambaleando, ay, no sé si creer, y allí, ¿no? Un pie en el mundo, un pie en el Señor. Hermanas, que eso no nos suceda a nosotras, que seamos como los hermanos de Tesalónica. En el capítulo 1, versículo 6 dice: y vosotros, fíjense lo que Pablo le dice a estos hermanos de Tesalónica, dice: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Ellos también estaban en tribulación. Los hermanos de Tesalónica también vivían en problemas, en persecuciones. Ellos creían en Cristo y directamente los mataban. Ellos estaban viviendo eso, como los problemas que hoy quizás vivimos nosotras. Pero fíjense qué importante como Pablo, ¿no? Y remarca, ¿sí? Que ellos, así como dice, imitadores de mí, dice Pablo. Y imitadores de quién más, del Señor. Cristo Jesús también sufrió en la tierra. Al Señor no le fue fácil todo. Yo leía la carta de Juan y veía las oposiciones que tenía el Señor. Por un lado los soldados romanos, por otro lado los fariseos, por otro lado los saduceos, por otro lado su mismo pueblo judío, por otro lado sus hermanos que también lo criticaban. ¿Cuánta oposición tuvo nuestro Señor Jesucristo? Y hermanas, eso nos ha quedado como ejemplo. Quizás a ti te toca vivir oposiciones, como a mí también, pero que eso no nos haga tambalear en la fe, que eso no nos haga retroceder, que eso no nos haga salirnos de la cobertura del Señor, sino todo lo contrario, poder estar más firmes que nunca. Por eso el apóstol dice, ¿no? Recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. ¿Cuál es la clave para pasar la tribulación? Tener palabra de Dios en tu corazón. La adoración tiene que ser con el intelecto y con la emoción. Y este hermano decía, este siervo decía, claro que sí, porque en el intelecto, ¿qué tenemos? La mente. Y las emociones, ¿dónde la tenemos? En el corazón. Las dos cosas tienen que ir juntas. Pero cuando la palabra de Dios entra a la mente, ¿sí? Es la que informa a las emociones para que se adore de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Saben por qué hoy muchas iglesias están llenas de gente, pero son emocionalistas nada más? Porque no hay palabra de Dios en el corazón. Porque ellos aplauden lo que le dicen, pero cuando se habla de las escrituras, la rechazan.
Hoy la gente no quiere escuchar sobre el pecado, no quiere escuchar sobre lo que va a acontecer si realmente no dejas tu pecado. Se enojan, no les gusta, les molesta, les parece que es algo un insulto. ¿Pero por qué? Porque han caído en el emocionalismo. Una cosa son las emociones y otra cosa es el emocionalismo. Una cosa es lo intelectual y otra cosa es el intelectualismo. Ese ismo que hay en ambas palabras, como el modernismo, como el humanismo, ese ismo, esas últimas palabras, ese ismo es el que nos hace contra para que se caigan esas cosas y que no nos ayuda realmente a caminar. Nuestra mente es intelectual porque va recibiendo de muchos lados, pero cuando la palabra de Dios ingresa, es la palabra de Dios la que va a llevar a cerrar la puerta, a rechazar todo aquello que no corresponde al reino de Dios, a sus verdades. ¿Y qué sucede cuando no hay palabra de Dios en la mente? Solamente la gente se maneja con la emoción. Y justamente porque hay emoción, la gente se toma de eso y vive en emocionalismo, no con la convicción de que realmente el Señor Jesucristo tiene que ser su prioridad. Por eso es que no oran, no leen la palabra, no se congregan a la iglesia, no tienen una vida realmente ante los ojos de Dios, una vida en orden. Es así, hermana, lamentablemente esa es la verdad. Y es por eso que nosotras que estamos aprendiendo, tenemos que realmente dejar que la palabra de Dios nos informe para que de esa manera nuestro caminar, nuestras emociones, sentimientos vayan de acuerdo a la palabra de Dios. Por eso que él se sentía gozoso por estos hermanos al saber que ellos se mantenían firmes en la fe. Pablo había aconsejado a estos hermanos tesalonicenses sobre la pureza espiritual, la pureza sexual, sobre el amor, sobre la paciencia, sobre el ayudarse unos a los otros, sobre el respetar a esos siervos que estaban ayudándolos. Y todo eso, hermana, ha quedado como ejemplo para nosotras. Y en esa respuesta, lo que hace Pablo es infundirles esperanza, infundirles aliento, infundirles el consuelo. Y todo eso, hermana, es para nosotras. Es un acontecimiento, hermana, que se va a dar en algún momento. El tiempo no lo sabemos, mucha gente ha especulado, muchos hombres, ¿no? Te estoy hablando casi 20 siglos. ¿Qué es lo que Pablo presenta a estos hermanos tesalonicenses? Él les dice que los muertos en Cristo serían los primeros en ser resucitados. Y luego se unirían los que estaban vivos y todos serían arrebatados en el aire. En el capítulo 1, por ejemplo, en el versículo 10, decía: y esperad de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. En capítulo 5, por ejemplo, de esta misma carta, en el versículo 23, el apóstol dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea que Pablo les estaba diciendo: hermanos, la paz de Dios, ¿sí? Esa paz que el Señor da a sus hijos, es una paz que Él ha prometido, Eso lo tienen sus hijos. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no les doy esa paz del mundo, dice el Señor, Yo te doy una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y es por eso que un cristiano, un hijo de Dios, tiene que vivir en esa paz que Dios le da. Y a veces, hermanas, obviamente, las situaciones nos roban esa paz. Pero nosotras, como hijas de Dios, tenemos que seguir perseverando y buscando esa paz que Dios ha prometido. Porque Él ha prometido. Y lo que Dios promete, cumple. En el lapso del tiempo, el Señor ha comenzado a hacer su obra en tu vida.
Dice ahí en la carta de Romanos, capítulo 10, versículo 17. Dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Quiere decir que si tú has escuchado palabra de Dios y si tú hoy estás recibiendo la palabra de Dios, es porque el Señor ha puesto su fe en ti. Y ojo, no es la fe la que viene con nosotros como seres humanos. No se refiere a esa fe. Se refiere a esa fe espiritual, la que viene del Espíritu Santo, la que viene de Dios. Por eso que Él le da la fe al creyente, para que ese creyente camine en esa fe. Hermanas, todo viene de Dios, Él nos equipa, nada es nuestro. Si en tu mente tú has pensado que hay algo que tú hiciste para caminar en la fe, hermana, déjame decirte que todo viene de Dios. Él es el que está haciendo la preciosa obra en tu vida, y Él es el que te está santificando. Y si tú miras un poquito para atrás, posiblemente tu vida no sea igual como hace un año, como hace 3, como hace 5, como hace 20. Ya tu vida está siendo cambiada. Ahora, el problema es si tú sigues persistiendo en lo mismo y no ha habido un cambio en tu vida. Ahí sí te tienes que preocupar, porque pueden pasar dos cosas. O bien apagaste al Espíritu Santo, o bien todavía no hay salvación en tu vida. Y eso sí tienes que preocuparte. En el 13. Del 3, dice, para que sean afirmados vuestros corazones, decía el apóstol Pablo, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Fíjense que para Pablo era muy importante la santificación. Cuando la Biblia te habla de santos, la Biblia te está hablando de un apartado para Dios. Y aquí Pablo les estaba diciendo, hermanos, no ignoren lo que en muchas ocasiones se los he dicho. Ustedes no son como los que no tienen esperanza. Y eso también es para nosotras, hermanas. Nosotras no somos como aquellos que no tienen esperanza, porque si tú le preguntas a alguien que no conoce todas estas verdades, ¿qué es lo que te va a decir cuando tú le digas, ¿estás seguro? ¿Qué va a suceder contigo después que te vayas de este mundo? Bueno, hay muchos te responden de diferentes maneras. Y tantas expresiones hay en cuanto qué sucede después de la muerte. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Y hermana, ¿tú crees que Jesús murió y resucitó? Esa sería una pregunta. ¿Y crees que Jesús, así como murió en esa cruz, también resucitó al tercer día? Entonces esta promesa es para nosotras, porque nosotras también hemos creído en el sacrificio de Cristo, en esa sangre derramada que nos limpió de nuestros pecados, pero también que nos da la esperanza de una resurrección. Y Pablo dice, y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús. Fíjense, Dios en todo esto traerá ¿a quién? A Jesús con los que durmieron en Él. Y fíjate que acá la palabra que Pablo usa sobre la muerte no es muerte, sino duermen. Es dormir. O sea que para Pablo, todo hermano que había partido en ese momento de este mundo, iba a dormir solamente. No es que moría. Y eso lo hemos podido ver en el capítulo 20, 21 de Apocalipsis, ¿no? ¿Quiénes son los que realmente mueren? Las dos muertes, y aquellos que resucitan, y aquellos que nacen dos veces. Eso lo hemos podido estudiar. Por lo cual os decimos, dice Pablo, esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. ¿Cuántos están esperando el retorno de Cristo? Desde hace 20 siglos, desde aquellos momentos del tiempo de Pablo. Están en la espera de Cristo. No solamente somos nosotras, son muchos que han muerto esperando el retorno del Señor, porque justamente los muertos, los que habían dormido, eran los que iban a resucitar primero. Versículo 16.
porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Fíjense, ¿los muertos en quién? En Cristo. Los que durmieron en Cristo. No dice los que durmieron en el Santo Tomás, en la Virgen María, en el Papa, ¿Saben que escuché que el Papa, el anterior Papa, cuando le preguntaron a él si se iba él al cielo, él supo responder que posiblemente, fíjense la respuesta, el Papa, supuestamente el líder católico del mundo, él dijo que posiblemente, dice, porque confío en las oraciones de todos los que están a mi lado para que pueda llegar al cielo. O sea, él ponía su confianza en las oraciones de los hombres y no en el Señor Jesucristo, que Él era el que había prometido esa vida eterna. Qué importante, hermanos, saber de que cuando tú te vayas de este mundo te vas a ir a la presencia del Señor. Esa tiene que ser nuestra seguridad para todo creyente genuino y verdadero. Todo aquel que realmente ama al Señor Jesucristo. Entonces fíjense que aquí Pablo dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Apocalipsis, cuando habíamos estudiado el primer capítulo, Juan decía, ¿no? Una voz. ¿Y esa voz de quién era? Del Señor Jesucristo. Y fíjense que aquí también Pablo dice, una voz, una poderosa voz. Dice, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. La última vez habíamos hablado sobre todos aquellos que iban a resucitar. Unos para vida eterna y otros para muerte eterna. Todos ellos, si no están en esta tierra, van a ser resucitados. Ellos van a ser los primeros resucitados. Ahora, si, por ejemplo, Cristo viene en este año 2021, que algunos lo dicen por allí, bueno, posiblemente estemos con vida. Nosotras no hemos pasado muerte todavía, muerte física. Así que vamos a ser transportadas, como le pasó a Felipe cuando fue transportado, como le pasó a Pablo, que fue arrebatado al paraíso para ver lo que había allí. O sea, son acontecimientos que se van a dar. Ahora, sí, nos toca irnos y todavía Cristo no buscó a su iglesia, bueno, vamos a ser resucitadas. O sea que de la misma manera vamos a ser beneficiadas. Si estás viva o no estás viva, vamos a tener beneficios, ¿sí? Y ese tiene que ser tu gozo. Y dice en el versículo 17, luego nosotros, los que vivimos, decía Pablo, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, ¿en dónde? En las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Aleluya. Fíjate que acá hay tres promesas, tres preciosas promesas. Primeramente dice Pablo aquí en el versículo 16, dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esa es una promesa, ¿sí? Los que mueren en Cristo, ¿qué? Van a resucitar primero. Luego dice, luego nosotros, dice Pablo, o sea, los que estemos vivos, los que hayamos quedado. También otra promesa, también seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. ¿Y qué más dice? Para recibir en el aire al Señor. Y la otra promesa, la tercera promesa, y así estaremos siempre con el Señor. Aleluya, hermano. Eso es glorioso, estar siempre con el Señor. Yo no sé si a ti esto te anima, te alegra, realmente si te llenas de gozo por escuchar estas promesas. Miren, esta palabra yo la escuché cuando mi madre había fallecido, en el 2014, hace 7 años. Yo lloraba por mi madre y un día leí la Biblia y un día me voy a esta palabra. Y les digo, hermanas, que lloré todo un día porque cuando recibí esta palabra,
Lloré, pero de gozo, de alegría, de saber de que mi madre también recibió a Cristo. Dios tuvo misericordia de ella. Tuvo ella la oportunidad de ponerse a cuentas con el Señor, de recibirlo en su vida, de poderlo aceptarlo como su Señor y Salvador. Y es por eso que esa es mi seguridad de saber que en algún momento, cuando yo me tenga que ir de este mundo, me encontraré con ella. Esa es mi seguridad. Que la volveré a ver nuevamente. Y hermana, eso es hermoso. Y yo no sé si tú te gozas en esa esperanza. Yo me gozo en esa esperanza. No solamente mi madre, mi padre también, para la gloria del nombre del Señor. Dice, los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Siempre estaremos con el Señor. Y el apóstol decía en el versículo 18, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Estas palabras son de aliento para nosotros. Estas palabras son de aliento para que tú y yo realmente estemos en esa expectativa del retorno del Señor Jesucristo. Te voy a leer desde el versículo 4, capítulo 5. Dice, mas vosotros, hermanos, escuchen lo que Pablo dice, y que esto es también para nosotros. Dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, dice el apóstol, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, decía el apóstol Pablo, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Allí está usando él la armadura de Dios que habla el capítulo 6 de Efesios. Yo no sé si tú te estás poniendo la armadura de Dios. Lo hemos estudiado también a eso. Fíjate que acá Pablo dice la coraza de fe y de amor y la esperanza de salvación como yelmo. Y dice en el 9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hay salvación en Cristo. Pero si tú no tienes a Cristo en tu vida, hermana, hay ira de Dios. Y que el mundo y el hombre y aún muchos que dicen profesar la fe y conocer las Escrituras no engañen diciendo que Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor. Sí, Dios es amor, pero también es ira. Y Él quiere que sus hijos sean santificados. Dice, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Una vez más, el apóstol dice, nuevamente repite, para que vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos, usa nuevamente esta palabra. Animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Hoy te estás edificando en la palabra. Lo que estás haciendo, leyendo la palabra, escuchándola, recibiendo, te está edificando. Y dice, ¿no? En el versículo 15 dice, mirad que ninguno pague a otro, y ahí viene ya unas exhortaciones del apóstol. Dice, mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. O sea, lo que Pablo está diciendo, no pagues al mal con el mal. Paga a ese mal con el bien. Y Jesús lo dijo también en uno de sus evangelios. Él dijo, ¿qué recompensa vas a tener si amas al que te ama? Recompensa tendréis si amas al que te maldice. Y hermanas, quizás para el mundo esto es una locura. Hace unos días una amiga me decía, no, yo, está bien, yo no puedo perdonar. Me hicieron esto y yo no perdono. Y yo le decía a esta amiga, bueno, yo no coincido contigo, pero te entiendo. Pero hermanas, ¿cuántos corazones están así? Resentidos y no perdonan. Yo le doy la gloria a Dios porque veo que en muchas de ustedes el Señor está obrando de una manera tan hermosa
y están creciendo y madurando en la fe. Pero hermanas, como dice acá Pablo, no paguéis mal por mal. Y dice, estad siempre gozosos. Estad siempre gozosos. Yo no sé si tú te gozas en medio de la prueba. Quizás en medio de la prueba lo que menos hacemos es gozarnos. Nos enojamos, decimos cosas feas, comenzamos ¿no? Y total, ¿dónde está Dios? Porque a veces se cae en esas actitudes. Pero acá Pablo dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar. O sea, siempre. Yo no sé si tú tienes una vida de oración. Vos sabés que el Señor a mí me llama a la oración. Yo tengo que orar y seguir orando. Hay muchos motivos por los cuales tengo que seguir orando, hermana. Yo no me puedo quedar de brazos cruzados si yo no estoy orando. Tengo mucha familia que tiene que conocer las verdades. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu. Quizás el pecado ha hecho que apagues al Espíritu. Comenzá a examinar tu corazón. Dice, no menospreciéis las profecías. Esto que te estoy leyendo, este arrebatamiento de la iglesia, también es algo que a Pablo se le reveló. Ahora, tú decides creerlo o no creerlo. Yo lo creo. Y te aseguro que todo lo que Dios ha prometido en su palabra, todo se está cumpliendo. Amén. Y dice en el versículo 21, examinarlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Abstenerse de todo mal. Y ese es el trabajo de un cristiano verdadero. Abstenerse de todo lo malo, de las mentiras, de los engaños, de las burlas, de todo aquello del chisme, de la crítica, la murmuración, el deseo de que a tu hermano le vaya mal, la envidia, los celos, las contiendas, los pleitos, la idolatría, el querer, el amar más las cosas del mundo que al Señor. Todo eso, hermano. Todo eso, el apóstol dice, absteneos, no caigas en eso. Y dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser espiritual, mi cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llamó, el cual también lo hará. Hermanos, orad por nosotros. Es nuestra responsabilidad orar unos por los otros, hermanos. Es el Dios de paz el que nos va a santificar. Es el Dios de paz el que nos va a ayudar con su Santo Espíritu. Pero la pregunta es, ¿has apagado al Espíritu? Y hermanas, que en el nombre de Jesús realmente tú estés abierta a las verdades del Señor y que sea el Espíritu Santo el que hable a tu corazón. Dice la carta de Santiago, capítulo 5, 19-20, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Dice que el apóstol Santiago, también él había usado esa palabra muerte. Dice que aquí esta exhortación es para los hermanos, para la iglesia, porque Santiago no le está hablando al incrédulo. Santiago le está hablando a los hermanos en la fe. Y dice, si alguno se ha extraviado. Yo no sé si de repente hoy tu vida no está de acuerdo a la voluntad de Dios. Yo no sé si tú estás caminando de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero como dice la palabra, si alguno se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, yo te animo, hermano, a que te vuelvas a Cristo, a que te pongas a cuentas con el Señor, a que realmente busques su presencia, que realmente camines con Él, tomada de su mano. No hay nada más glorioso que caminar con Cristo. No hay nada más precioso que caminar con el Señor. Dice, sepa que el que haga volver al pecador del error. ¿Quién sería un pecador? Ese pecador es aquel, bueno, si lo llevamos en la palabra griega, bueno, tiene una connotación. Pero esto habla exclusivamente de aquel que erró al blanco. Y si tú has errado al blanco, y si a lo mejor te olvidaste que Cristo entregó su vida por ti,
Quizás de repente piensas que eres salva y quizás no lo eres. Yo te animo y te aliento. Te animo y te aliento a que te pongas a cuentas con el Señor. Y como dice, haga volver al pecador del error de su camino. ¿Y qué va a pasar? Va a salvar de muerte un alma. ¿Sabes que si tú no caminas en Cristo y prefieres vivir de acuerdo a los deleites de este mundo, lamentablemente hay una muerte que te espera? Pero no está hablando acá Santiago una muerte física, está hablando de una muerte espiritual. Y lamentablemente, si hay una muerte espiritual, posiblemente no estés anotada en el libro de la vida. Eso es algo muy importante y muy serio, que hay que rever, que mirar. Y dice, cubrirá multitud de pecados. Al volverte al Señor, al buscar nuevamente el camino derecho, el camino del Señor, todas tus faltas van a ser, como dice, van a ser cubiertas. Van a ser cubiertas, hermano. Por eso que en esta noche realmente esta palabra haya hablado a tu corazón, y que si tú sabes que hay cosas que te están apartando del Señor, yo no las sé, pero el Señor las sabe y tú las sabes. Y si tú sabes que hay cosas que te están apartando del Señor y que están haciendo de que tome las cosas del Señor como un juego, como un tiempo pasajero, o quizás por una emoción, si esa es tu actitud, hermana, que te arrepientas de corazón, que realmente te pongas a cuentas con el Señor, busques su presencia y permitas que el obrar del Espíritu Santo sea sobre tu vida para que te santifique, te limpie y haga de ti la mujer que Dios quiere que seas, y seas también una hija de Dios, una hermana en la fe, y alguien que cuando venga Cristo a buscarnos, también tú te vayas con Él. Y no solamente tú, sino también toda tu familia. Amén. Así que vamos a orar al Señor. Dile, Señor, aquí estoy nuevamente. Y hoy quiero ponerme a cuentas contigo, Señor. Te pido perdón por todos nuestros pecados. Allí donde tú estás, habla con el Señor. Dile, Señor, me arrepiento de corazón. Reconozco que me he equivocado. Reconozco la maldad que hay en mí. Mi carne a veces, Señor, es la que me conduce quizás a darte la espalda. Pero hoy, Señor, a través de tu palabra, saber que tú volverás, Señor, a buscar tu iglesia, que tú la has amado, dice tu palabra, y que tú has prometido, Señor, buscarnos, llevarnos contigo, estar contigo para siempre, Señor. Allí donde estás, dile, Señor, yo no me quiero perder. No me quiero perder de ese acontecimiento. Y quiero preparar mi corazón para que cuando tú vengas esté apta para irme contigo. Señor, bien lo has dicho aquí a través de esta carta, que yo no soy de la noche, somos de la luz, no somos de las tinieblas. La concupiscencia del corazón nos aparta de tus caminos, pero aquí volvemos. Allí con tus propias palabras, dile, aquí he vuelto, Señor, y anhelo caminar contigo. Perdóname, cámbiame, transfórmame, edifícame con tu Santo Espíritu, para poder ser irreprensible para cuando tú vuelvas. Señor, gracias, porque creo que si mi oración ha sido sincera, si mi oración ha sido real, si realmente me he arrepentido, sé que tú tienes en cuenta, Señor, esta oración. Gracias, Señor, porque tú obras a favor de los que temen tu nombre, de los que se humillan delante de ti, de los que quebrantan sus corazones delante de ti. Y también, Señor, ponemos todo en tus manos, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestro cónyuge, nuestros hermanos,
nuestras hermanas, nuestros familiares, así como Daniel, Señor, dice que oraba por su pueblo, así nosotras, Señor. Misericordia, piedad, Señor, piedad por nuestros seres queridos, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque creemos que tú tienes misericordia. Saber de que, como tu palabra dice, que eres lento para la ira, pero eres grande en misericordia. Y así lo creemos, Señor, eres grande en misericordia. A ti toda la gloria, la honra y la alabanza, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor.